Soy el doctor Eric Saucedo de la Yata, soy director médico de Clínica IMAR, especialista en ginecología y obstetricia y en reproducción asistida. La endometriosis es una patología que llega a afectar de un 8 a un 12% de las mujeres en el mundo, hasta un 35% de las mujeres que sufren dismenorrea. La dismenorrea es dolores muy fuertes con la regla. Un 35-40% de las mujeres que tienen dispareunia. Dispareunia es dolor durante las relaciones sexuales. Y hasta un 35% de aquellas mujeres que tienen problemas de esterilidad, de incapacidad para conseguir un embarazo. Esta patología está aumentando con el paso de los años. Estamos hablando de un 8 a un 12%, pero esto está en incremento. ¿Y qué es? Bueno, pues el útero en su capa interna se denomina endometrio. El útero tiene el perimetrio, el miometrio y el endometrio. El endometrio es la capa de tejido que se regla o que presenta su menstruación cada mes. Cuando esta capa interna, denominada endometrio, no se expulsa adecuadamente con la regla, este tejido puede diseminarse hacia diferentes sitios, principalmente dentro de la cavidad pélvica. Existen diferentes teorías por las cuales esto ocurre, y una de las más aceptadas significa menstruación retrógrada. Cuando ocurre esa menstruación retrógrada, el tejido endometrial, que tiene capacidad de crecimiento y que sangra cada mes, se implanta en sitios poco habituales como el perimetrio o como los ovarios o como la cavidad pélvica. Es como una semilla que sale por el aire y que pega en cualquier sitio y esa semilla crece, pues el tejido endometrial es parecido. Ahora, ¿cuál es el problema? Que en el sitio en el donde se implanta, donde se siembra, pues va a actuar de la misma manera que en el endometrio. ¿Y a qué me refiero con esto? Con que sangra. Entonces, estas pacientes van a presentar un sangrado menstrual interno. Y entonces, este sangrado puede ocasionar adherencias hacia órganos vecinos, hacia las trompas, hacia los ovarios, hacia el intestino, puede ir hacia la vejiga, incluso puede ir a sitios tan remotos como el pulmón o como otros sitios, y la mujer va a tener su sangrado, y cuando tenga sus ciclos menstruales, pues estas personas van a sangrar, y entonces nos encontramos con casos como, por ejemplo, pacientes que cada vez que tenían su regla, las pacientes tosían y tenían sangrado. O en la nariz, epistaxis, sangrado por la nariz. Ahora, insisto, los sitios más comunes son la pelvis. Y entonces, cada mes, la mujer tiene dolores menstruales muy intensos, tiene dolores con las relaciones sexuales y va a tener incapacidad para conseguir un embarazo hasta en un 30%, 40% de las veces. Hay un sitio en Estados Unidos en el cual existe un cuadro para cada descubridor de alguna de las causas de alguna patología. El cuadro de la endometriosis hoy en día está vacío. ¿Qué quiero decir con esto? Existen 4 teorías por las cuales se forman endometriosis, pero no tenemos todavía ninguna seguridad. Entonces, a pesar de ser una patología que efectivamente afecta a muchísimas mujeres, todavía falta ponerle mayor atención, mayor énfasis, tanto a la investigación de por qué ocurre, como a los diferentes mecanismos defensivos que no existen en el cuerpo para que se produzca, como a tratamientos definitivos. Sí, existe mucho todavía por hacer en el campo de la endometriosis. Sí, es muy sencillo. Muchas veces se ha hablado que el embarazo puede servir como protección para la endometriosis. ¿Por qué? Porque una mujer cuando se embaraza deja de reglar. 9 meses al menos, si no tomamos aparte la lactancia. Todo esto hace que ese tejido endometrial externo muchas veces vaya disminuyendo y desaparezca. Entonces el embarazo de alguna manera ayuda. Y aquí la vieja frase de la abuela que decía en aquella mujer pequeñita que tenía dolores con la regla: niña, embarázate. Y con el embarazo se te quita esos dolores de la regla. Pues esto curiosamente puede llegar a ocurrir. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que las parejas cada vez retrasan más su maternidad
y entonces dan tiempo para que la endometriosis se vaya desarrollando o vaya empeorando su situación. Entonces, pues si las parejas cada vez retrasan más su deseo de ser padres, también ocurre con mayor frecuencia la endometriosis. Esto que mencionas es bastante interesante porque muchas veces cuando uno está en la consulta hablando con las pacientes y uno pregunta, es uno de los datos que cualquier ginecólogo debería de preguntar, ¿tu regla duele? Y las pacientes me dicen, normal. Normalmente la regla no debe de doler. Y entonces es un concepto erróneo. Incluso hay gente que dice, sí, me duele la regla, dejo de 2 o 3 días de ir al trabajo, de ir a la escuela, etcétera, pero me han dicho que esto le ocurrió a mi abuela, a mi madre y esto es normal. No, esto no es normal. Cualquier persona que tenga dismenorrea, dolor con la regla, o dispareunia, dolor con las relaciones sexuales, debería de realizar un análisis y una exploración física con un especialista, con un ginecólogo y sobre todo también con un ginecólogo especialista en endometriosis, más aún. Porque muchas veces vamos a encontrar pequeños datos clínicos que nos van a hablar de que esa paciente puede tener endometriosis. Y si se toman medidas preventivas a tiempo, podemos evitar un cuadro que puede llevar a la mujer a perder su capacidad de ser madre. Entonces yo creo que es muy importante que todas las mujeres, cuando acudan con el ginecólogo, comenten si existe ese dato clínico tan importante como es el dolor con las reglas. Agradezco a Dos Pharma la oportunidad que me dan de hablar de este tema, que como dije en un principio es apasionante para las personas que estamos afuera, pero es insufrible, es tremendo para las pacientes que lo están padeciendo. Pueden encontrar mucha información en nuestra página de internet y pueden requerir a través de nuestro correo electrónico pedir más información para su diagnóstico, para su tratamiento oportuno.